Dolores Ibárruri nació en Gallarta, Vizcaya, en 1895. El lugar donde creció estaba marcado por las minas, las fábricas y el trabajo duro. La tierra escondía hierro, pero extraerlo exigía jornadas agotadoras y exponía a los trabajadores a accidentes, enfermedades y una vejez prematura. Su familia pertenecía a la clase obrera y vivía dentro de una comunidad profundamente influida por el catolicismo y por las tradiciones locales. El padre de Dolores era minero y carlista. En su casa convivían la disciplina religiosa, la autoridad familiar y la conciencia de que el trabajo podía consumir toda una vida sin garantizar seguridad. La joven Dolores recibió una educación limitada. En aquella época, las niñas de familias humildes rara vez tenían la posibilidad de continuar sus estudios. Su futuro parecía estar definido de antemano. El trabajo doméstico, el matrimonio y el cuidado de los hijos formaban el horizonte que la sociedad reservaba para muchas mujeres de su entorno. Sin embargo, Dolores tenía una capacidad poco común para observar y recordar. Escuchaba las conversaciones de los adultos, seguía los debates políticos y comprendía que detrás de cada dificultad familiar existían problemas más amplios. La pobreza no era solo una desgracia individual, estaba relacionada con los salarios, las condiciones laborales y el poder de quienes controlaban las minas. Durante su juventud, trabajó como sirvienta y costurera. Conoció de cerca la dependencia económica y la falta de oportunidades. También sufrió problemas de salud que dificultaron sus proyectos. Había querido ser maestra, pero las circunstancias familiares y sociales le impidieron seguir ese camino. En lugar de una carrera profesional, encontró la política. No llegó a ella desde las universidades, ni desde los salones de la alta sociedad. Llegó desde la experiencia cotidiana, desde la necesidad y desde la indignación. Su voz comenzó a formarse en un entorno donde cada conversación podía convertirse en una denuncia. Todavía no era una dirigente nacional. Era una joven de una zona minera que intentaba comprender por qué la vida de los trabajadores parecía estar condenada al sacrificio. Pero pronto descubriría que una palabra bien elegida podía cruzar las fronteras de una comunidad y alcanzar a todo un país. En los primeros años del siglo XX, España atravesaba una profunda transformación. La industrialización había creado nuevos centros de riqueza, pero también había multiplicado los conflictos laborales. Los trabajadores exigían mejores salarios, menos horas de trabajo y protección frente a los accidentes. Las organizaciones obreras comenzaban a adquirir una influencia que preocupaba a las élites. Dolores se acercó al socialismo y al movimiento obrero. Su contacto con trabajadores de las minas le permitió comprender las tensiones entre empresarios, sindicatos y autoridades. La política dejó de ser una cuestión distante. Estaba presente en los cuerpos agotados de los mineros y en las familias que dependían de un salario insuficiente. En 1917, una huelga general revolucionaria sacudió España. El movimiento fue reprimido con dureza. La experiencia mostró a muchos trabajadores que el Estado podía utilizar al ejército contra quienes reclamaban cambios. Dolores observó aquel conflicto y empezó a radicalizar sus posiciones. Poco después conoció a Julián Ruiz, un minero y dirigente socialista. Se casaron y tuvieron varios hijos. La vida familiar no la apartó de la actividad política. Al contrario, la pobreza, las enfermedades y la responsabilidad de mantener a una familia reforzaron su conciencia de las dificultades que enfrentaban las mujeres obreras. La Revolución Rusa de 1917 tuvo un impacto enorme entre los militantes europeos. Para algunos, representaba una esperanza de transformación social. Para otros, era una amenaza contra la religión, la propiedad y el orden establecido. Dolores quedó fascinada por la idea de que los trabajadores pudieran tomar el poder y reorganizar la sociedad. En 1920 participó en la creación del Partido Comunista Español. La organización era pequeña y se enfrentaba a la vigilancia de las autoridades. Sus militantes
defendían una disciplina rígida y una estrategia revolucionaria inspirada en el movimiento comunista internacional. Dolores adoptó el seudónimo de Pasionaria. El nombre apareció en sus escritos y evocaba una voz intensa, emocional y combativa. No era un simple adorno literario. Le permitió construir una identidad política distinta de la mujer anónima que había nacido en una comunidad minera. Como pasionaria, comenzó a escribir artículos y a pronunciar discursos. Sus textos estaban dirigidos a trabajadores que no siempre tenían una educación amplia. Utilizaba palabras directas, imágenes religiosas y referencias a la vida cotidiana. Sabía que una consigna debía ser fácil de recordar y suficientemente poderosa para repetirse en una plaza, en una fábrica o en un frente de guerra. La proclamación de la Segunda República en 1931 abrió una etapa de esperanza y conflicto. España intentó aprobar reformas relacionadas con la educación, el ejército, la propiedad de la tierra y la relación entre la Iglesia y el Estado. Cada cambio provocaba resistencias y la sociedad se dividía con rapidez. Dolores Ibárruri se convirtió en una de las voces más conocidas del Partido Comunista. Sus discursos denunciaban la desigualdad y defendían la movilización de los trabajadores. También criticaba a quienes consideraba responsables de mantener un sistema basado en la explotación y el privilegio. En 1936, el Frente Popular ganó las elecciones. La victoria aumentó la tensión entre los grupos políticos. La derecha temía una revolución. La izquierda temía un golpe militar. La violencia callejera, las huelgas y los enfrentamientos crearon una atmósfera en la que cualquier incidente podía desencadenar una crisis. En julio de ese año, una parte del ejército se sublevó contra la República. El golpe no triunfó en todo el país y España quedó dividida. Comenzó la guerra civil. Las ciudades, los pueblos y las familias tuvieron que tomar decisiones que podían determinar su supervivencia. Dolores se convirtió en una figura central de la resistencia republicana. Sus intervenciones en las Cortes y sus discursos públicos transmitían una mezcla de indignación y determinación. La guerra exigía propaganda, pero también exigía una movilización emocional. Los soldados necesitaban creer que su sacrificio tenía un sentido. En las primeras semanas, su voz se escuchó en radios y plazas. Hablaba de defender Madrid, de resistir el avance militar y de impedir que la República fuera destruida. Sus palabras no eran neutrales. Formaban parte de una guerra política y militar en la que cada bando intentaba presentar su causa como la única legítima. La frase que la haría famosa comenzó a circular en ese contexto. No era una reflexión tranquila, ni una propuesta de negociación. Era una orden moral comprimida en pocas palabras. No pasarán. La expresión resumía la voluntad de convertir la defensa de Madrid en un símbolo de resistencia. La frase se extendió con rapidez, porque podía ser comprendida por cualquiera. No requería una explicación larga. Era breve, absoluta y fácil de repetir. En una ciudad amenazada, esas palabras ofrecían una frontera imaginaria. Al otro lado estaban las fuerzas que avanzaban. Dentro quedaban quienes prometían resistir. Madrid se convirtió en el centro de la guerra. Las fuerzas sublevadas avanzaban hacia la capital, y muchos habitantes temían que la ciudad cayera en pocos días. La República necesitaba mantener la moral de la población, mientras organizaba defensas improvisadas con soldados, milicianos y voluntarios extranjeros. Dolores recorrió barrios y centros de trabajo. Habló ante multitudes que conocían el miedo y la escasez. No ofrecía una solución sencilla. Sabía que la situación era peligrosa, pero también sabía que una ciudad que cree inevitable su derrota puede perder antes de que termine la batalla. La propaganda republicana convirtió a Madrid en una ciudad heroica. Los carteles, las emisiones de radio y los discursos
repetían la idea de que la capital defendía la libertad frente al fascismo. Dolores se convirtió en una de las principales representantes de ese mensaje. Su frase, "no pasarán", fue utilizada en distintos idiomas y alcanzó a los movimientos antifascistas de Europa. La expresión adquirió una dimensión internacional. Ya no se refería únicamente a Madrid. Se convirtió en una promesa de resistencia frente a cualquier fuerza que pretendiera imponerse mediante la violencia. La defensa de la capital fue dura. Los combates se produjeron en las afueras y en los barrios. La aviación bombardeó zonas urbanas. Los hospitales se llenaron y la población civil sufrió la destrucción. En ese escenario, la resistencia no tenía nada de simbólica. Las palabras debían acompañarse de soldados dispuestos a luchar y de civiles capaces de soportar meses de miedo. Dolores visitaba a los heridos y hablaba con las familias. Su presencia tenía un valor propagandístico, pero también mostraba una cercanía que otros dirigentes no poseían. Ella hablaba con el acento de su origen y con la experiencia de una mujer que había conocido la pobreza. La frase no impidió todos los avances del enemigo. Las fuerzas sublevadas conquistaron posiciones y la guerra continuó durante años. Pero Madrid no cayó en noviembre de 1936. La resistencia tuvo un efecto decisivo sobre la moral republicana y sobre la imagen internacional del conflicto. Desde entonces, Pasionaria dejó de ser solo una dirigente comunista. Se convirtió en un símbolo. Su voz representaba a quienes se negaban a aceptar que la fuerza militar decidiera por completo el futuro de España. Pero cada símbolo tiene un precio. A partir de ese momento, su figura sería admirada por unos y temida por otros. La guerra transformó profundamente la vida de Dolores Ibárruri. Su familia quedó separada por las circunstancias. Uno de sus hijos, Rubén, se incorporó al ejército republicano y más tarde combatió junto a las fuerzas soviéticas contra la Alemania nazi. La guerra convirtió a muchas familias en grupos dispersos por distintos países y frentes. Dolores perdió a varios de sus hijos durante aquellos años. El dolor personal quedó unido a la imagen pública de la dirigente. Para miles de personas, Pasionaria hablaba desde una experiencia de sufrimiento que no era únicamente política. Había visto morir a compañeros y había conocido la angustia de una madre que no podía proteger a sus hijos. Sin embargo, su papel también fue controvertido. El Partido Comunista aumentó su influencia dentro del bando republicano y defendió una política de disciplina militar. Sus dirigentes consideraban que la victoria exigía centralizar el mando y limitar las iniciativas revolucionarias que pudieran dividir el esfuerzo de guerra. Otros sectores de la izquierda veían esa estrategia con preocupación. Anarquistas, socialistas y grupos revolucionarios temían que el Partido Comunista utilizara la guerra para imponerse políticamente. Los enfrentamientos internos alcanzaron su punto más grave en Barcelona, durante 1937. Dolores apoyó la línea de su partido. Para ella, la prioridad era derrotar a las fuerzas de Franco y evitar que la República se desintegrara en conflictos internos. Sus adversarios la acusaron de justificar la represión contra otros grupos de izquierda. Sus defensores respondieron que la desunión había contribuido a las derrotas republicanas. La historia de la guerra no puede reducirse a una lucha entre dos bloques perfectamente unidos. Dentro de la República existían visiones distintas sobre la revolución, la propiedad, el ejército y la relación con la Unión Soviética. Pasionaria se convirtió en una de las figuras más visibles de esa disputa. Mientras tanto, la situación militar empeoraba. Las fuerzas franquistas recibían apoyo de Alemania e Italia. La República obtenía ayuda soviética y el respaldo de las brigadas internacionales, pero sufría problemas de abastecimiento y divisiones políticas. Los bombardeos y las ofensivas provocaban cada vez más víctimas. Dolores continuó pronunciando discursos. Sus palabras buscaban mantener la resistencia, pero el cansancio se extendía. La frase,
no pasarán, ya no podía ocultar la dificultad de la guerra. Para sostener la esperanza, tuvo que convertir la derrota cercana en una razón para resistir con mayor fuerza. En 1939, la guerra terminó con la victoria de Francisco Franco. La República desapareció y miles de personas huyeron hacia la frontera francesa. Dolores Ibárruri cruzó al exilio y comenzó una nueva etapa de su vida lejos de España. Para los vencedores, Pasionaria representaba el comunismo, la revolución y la amenaza contra el orden tradicional. Para sus seguidores, era una dirigente que había defendido la República hasta el final. La propaganda franquista la convirtió en una figura demonizada, mientras el exilio republicano la mantuvo como símbolo de resistencia. La derrota no significó el final de su actividad política. Dolores marchó a la Unión Soviética y asumió responsabilidades dentro del Partido Comunista Español. Desde allí, intentó organizar la oposición al régimen franquista y mantener unidos a los militantes que habían escapado de la represión. El exilio comunista no fue sencillo. La distancia dificultaba conocer la realidad española. Las comunicaciones eran arriesgadas y muchas redes clandestinas fueron descubiertas por la policía. Los dirigentes tenían que tomar decisiones basándose en informes incompletos, mientras los militantes dentro de España enfrentaban cárcel, tortura y ejecución. Dolores recibió noticias de la represión y de los españoles encarcelados. Su discurso se mantuvo firme, pero la realidad era más dura que cualquier consigna. La dictadura controlaba los medios de comunicación, prohibía los partidos políticos y perseguía a quienes habían defendido la República. La Segunda Guerra Mundial cambió el escenario. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, los comunistas españoles interpretaron la lucha contra el nazismo como una continuación de la guerra antifascista. El hijo de Dolores, Rubén, combatió en la defensa de Stalingrado y murió en 1942. La pérdida afectó profundamente a Pasionaria. Su discurso público conservó la fuerza, pero su vida privada quedó marcada por el duelo. Rubén se convirtió en un símbolo para los comunistas españoles y soviéticos. Su muerte reforzó la imagen de una familia sacrificada por la lucha contra el fascismo. Durante el exilio, Dolores no dejó de ser una figura política, pero la distancia entre la leyenda y la persona aumentó. Muchos la veían como una voz monumental, casi más grande que su propia vida. Detrás de esa imagen existía una mujer que envejecía lejos de su país y que acumulaba pérdidas imposibles de reparar. En 1960, Dolores Ibárruri fue elegida secretaria general del Partido Comunista Español. El nombramiento confirmó su autoridad dentro de una organización marcada por el exilio y las disputas internas. Su figura aportaba continuidad y prestigio, pero también representaba una generación política formada durante la Guerra Civil. Durante las décadas de dictadura, el Partido Comunista intentó mantener una oposición clandestina. La actividad dentro de España era peligrosa. Los militantes distribuían propaganda, organizaban huelgas y establecían redes de apoyo. Muchos fueron detenidos y encarcelados. Dolores intervenía desde el extranjero. Sus discursos se transmitían a través de radios y circulaban en publicaciones clandestinas. La frase «no pasarán» seguía siendo utilizada, aunque su significado había cambiado. Ya no hablaba de una batalla concreta. Expresaba la esperanza de que la dictadura no pudiera eliminar para siempre la memoria republicana. El mundo también había cambiado. La Guerra Fría dividió Europa y convirtió al comunismo en una fuerza internacional enfrentada a Estados Unidos y sus aliados. La Unión Soviética era vista por sus seguidores como una potencia antifascista, pero también generaba críticas por sus métodos autoritarios y por las intervenciones en otros países. Dolores mantuvo su fidelidad a la Unión Soviética y al movimiento comunista. Sus defensores destacaban su coherencia. Sus críticos señalaban que esa fidelidad la llevó a justificar decisiones difíciles de defender. La dirigente que había luchado contra el fascismo
no siempre cuestionó los abusos cometidos por gobiernos que se presentaban como aliados de la clase obrera. Esa contradicción forma parte esencial de su legado. Dolores fue una mujer que denunció la represión y defendió la libertad política para los republicanos, pero también perteneció a una organización que exigía disciplina y obediencia. Fue una voz de emancipación y, al mismo tiempo, una dirigente de partido con una visión rígida de la lucha. La historia no ofrece una respuesta sencilla. Las personas que viven guerras y exilios suelen interpretar el mundo desde la urgencia. Para Dolores, la derrota de la República había demostrado que cualquier debilidad interna podía ser aprovechada por el enemigo. La disciplina política parecía una condición de supervivencia. Con el paso del tiempo, sin embargo, nuevas generaciones cuestionaron los métodos del comunismo internacional. La imagen de pasionaria comenzó a dividirse entre el símbolo histórico y la dirigente concreta. Para algunos, seguía siendo la mujer que había dado voz a Madrid. Para otros, era una figura ligada a una política que no admitía suficiente pluralidad. La muerte de Franco, en 1975, abrió el camino hacia la transición política. España inició un proceso complejo que buscaba abandonar la dictadura sin provocar otra guerra civil. Los partidos exiliados comenzaron a prepararse para regresar, pero la legalización del Partido Comunista seguía siendo uno de los asuntos más delicados. Dolores Ibárruri volvió a España en 1977, casi 4 décadas después de haber partido. Su regreso tuvo un enorme valor simbólico. La mujer que había abandonado el país como derrotada regresaba en un momento en que la dictadura había desaparecido y la República seguía formando parte de la memoria política. Fue elegida diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. El Parlamento Democrático recibió a una figura que pertenecía a otra época. Para muchos españoles, verla ocupar un escaño significaba comprobar que la historia no había terminado con la victoria franquista. Su regreso no borró las divisiones. Algunos celebraban su trayectoria. Otros recordaban la violencia política de la guerra y el papel del Partido Comunista en los conflictos internos de la República. La transición intentó evitar una confrontación abierta sobre el pasado. La memoria quedó sometida a un pacto de silencio que afectó a vencedores y vencidos. Dolores aceptó la nueva etapa política, aunque continuó defendiendo sus convicciones comunistas. Su presencia en el Parlamento era más simbólica que decisiva. Ya no dirigía un ejército, ni podía movilizar a millones de personas con la misma fuerza. Pero su voz conservaba una autoridad construida durante décadas de sacrificio. La transformación de España también cambió el significado de sus palabras. No pasarán había nacido como una consigna de resistencia durante la guerra. En la democracia, podía escucharse como un recuerdo de los peligros del autoritarismo. La frase había dejado de pertenecer únicamente a un partido. Se había convertido en parte de la memoria antifascista internacional. Pero ningún lema permanece completamente intacto. Cada generación lo utiliza para expresar sus propios conflictos. En unos momentos, representa la defensa de una ciudad. En otros, la lucha contra una dictadura. También puede convertirse en una consigna general contra la intolerancia y la violencia política. Dolores continuó interviniendo en actos públicos y reuniones del partido. Su salud se debilitó con el paso de los años, pero mantuvo una presencia respetada. Había sobrevivido a la guerra, al exilio y a la desaparición de muchos de sus compañeros. También había visto cómo sus adversarios pasaban de gobernar con autoridad absoluta a ser juzgados por la historia. Dolores Ibárruri murió en Madrid en 1989, a los 93 años. Su vida había atravesado casi un siglo de transformaciones. Había nacido en una comunidad minera, conocido la miseria, participado en la política revolucionaria, sobrevivido a una guerra y regresado a una España democrática. Su funeral reunió a militantes comunistas, antiguos republicanos
y personas que reconocían en ella una figura histórica. No todos compartían sus ideas, pero muchos entendían la importancia de su trayectoria. Pasionaria había formado parte de los momentos más dramáticos del siglo XX español. La frase que la hizo famosa continuó circulando después de su muerte. Se pronunció en actos políticos, se imprimió en carteles y apareció en discursos relacionados con la defensa de la democracia. Su fuerza dependía de su sencillez. 3 palabras podían expresar miedo, coraje y determinación. Sin embargo, el impacto de la frase no debe separar las palabras de la realidad. Durante la Guerra Civil, miles de personas murieron en ambos bandos. La propaganda convertía a los adversarios en enemigos absolutos y presentaba la lucha como una batalla entre el bien y el mal. Dolores participó en esa construcción política del conflicto. Su voz animó a quienes resistían, pero también contribuyó a una cultura de enfrentamiento que dejó poco espacio para la negociación. Esa es una de las contradicciones de toda figura de propaganda. Puede dar esperanza a los perseguidos y al mismo tiempo intensificar la división. La memoria de Dolores ha seguido siendo discutida. Algunos la consideran una heroína de la República y una pionera de la participación política femenina. Otros cuestionan su responsabilidad en la represión interna y su fidelidad a la política soviética. Ambas perspectivas forman parte de la investigación histórica, aunque ninguna debería sustituir al análisis de los hechos. Su importancia también está relacionada con el género. En una sociedad dominada por hombres, Dolores logró ocupar un espacio de liderazgo que pocas mujeres podían alcanzar. No se limitó a acompañar a los dirigentes, se convirtió en una dirigente con autoridad propia, capaz de hablar ante parlamentos, soldados y multitudes. Su voz rompió las expectativas de su época. Una mujer nacida en una familia obrera pasó a representar a un movimiento internacional. Pero para alcanzar ese lugar, tuvo que adoptar una forma de liderazgo asociada tradicionalmente a la autoridad masculina. Su tono firme, su imagen severa y su capacidad oratoria fueron considerados pruebas de fuerza en un mundo que juzgaba con dureza a las mujeres que buscaban poder. Dolores Ibárruri convirtió una frase en arma porque comprendió que una comunidad derrotada necesitaba algo más que armas materiales. Necesitaba una idea capaz de unir a personas distintas bajo una misma promesa. No pasarán no era una descripción de la situación. Era una decisión pronunciada en voz alta. La frase no podía detener por sí sola a un ejército. No reparaba edificios destruidos ni llenaba los almacenes vacíos. Pero podía influir en quienes tenían que defender una ciudad, trabajar en un hospital o permanecer junto a sus hijos mientras las bombas caían. Las palabras podían modificar la forma en que una población entendía su propio miedo. Pasionaria llegó a ser una figura inmensa porque su vida coincidió con una época de extremos. La pobreza de su infancia, la radicalización política, la guerra civil, el exilio y la transición democrática formaron una trayectoria difícil de comparar. Cada etapa añadió una capa a su imagen pública. Fue una mujer que luchó contra la opresión, pero también una dirigente comprometida con una organización que podía ser inflexible. Fue una defensora de la República, pero su visión política no representaba a todos los republicanos. Fue símbolo de resistencia, aunque sus palabras también participaron en una guerra de propaganda. Reconocer esas contradicciones no debilita su historia, la hace más real. Las figuras históricas no son estatuas inmóviles, son personas que toman decisiones dentro de circunstancias concretas, con información limitada, convicciones profundas y consecuencias que muchas veces no pueden controlar. Dolores no pasó a la historia porque hubiera vencido militarmente. Pasó a la historia porque logró transformar la voz de una mujer en una fuerza colectiva. Su mensaje atravesó fronteras y décadas, incluso cuando el partido al que pertenecía perdió influencia y cuando las personas que le escucharon comenzaron a desaparecer. La frase, "no pasarán", ha sido interpretada de muchas formas.
Puede ser un grito contra una invasión, una defensa de la democracia o una promesa de que la memoria no será borrada. Su significado depende de quién la pronuncia y de aquello que intenta impedir. Para algunos, Dolores Ibárruri representa la dignidad de quienes resistieron el fascismo. Para otros, recuerda los peligros de la política convertida en obediencia absoluta. Para muchos, es una figura inseparable de la tragedia española del siglo XX, una mujer cuya voz fue capaz de inspirar y dividir al mismo tiempo. Murió, pero la frase continuó viva. Esa fue su victoria más duradera. No pasarán. Atravesó el río de las batallas, el silencio del exilio y las disputas de la memoria. Se convirtió en un eco que reaparece cada vez que una sociedad siente que algo esencial está amenazado. Dolores Ibárruri no fue solo la mujer que pronunció una consigna. Fue la mujer que entendió que, en momentos de miedo, una frase puede convertirse en una frontera. Puede marcar el lugar donde termina la resignación y comienza la resistencia. Y cuando esa frase es asumida por miles de voces, deja de pertenecer a quien la pronunció por primera vez.